Hoy, mirando hacia atrás, desde la calma que solo el tiempo puede conceder, veo con una claridad desgarradora el inicio de todo. Recuerdo una tarde, sentados en el inmenso salón de la Casa Valdés, mientras Ricardo hablaba con pasión de sus negocios, de las cifras millonarias que manejaba, de un imperio en expansión que prometía un futuro sin límites. Mis sueños, en ese entonces, eran más sencillos. Anhelaban el aroma a pan recién horneado en una pequeña cocina y la risa despreocupada de un hijo. Él me miró, con esa sonrisa suya que era más una pose que una emoción genuina, una mezcla de condescendencia y un velado aburrimiento que no lograba disimular. En su mente, mi silencio era debilidad, mi aparente docilidad, una señal inequívoca de que carecía de ambición, de que no estaba a su altura. No comprendía que, bajo esa superficie tranquila, habitaba un mundo inmenso, rico en emociones y valores, que mi quietud no era ausencia de carácter, sino una forma de observación profunda, una escucha atenta al alma de las cosas. Aquella mirada, aquel desdén sutil hacia lo que yo era, fue la primera fisura imperceptible en lo que creía que era nuestro amor, el punto exacto donde él, sin saberlo, empezó a perderlo todo, porque nunca me vio realmente. La verdad, a veces, solo se revela cuando el mundo que construyes, aquel que crees inquebrantable, se desmorona por completo. Y mi historia, la nuestra, comenzó justo ahí, en esa silenciosa malinterpretación. Hoy, después de 15 largos años, he regresado a Madrid, la ciudad que un día me vio partir con el corazón deshecho y el alma en jirones. Ya no es aquella Madrid de recuerdos dolorosos, sino una ciudad que contemplo con una ligereza distinta, una confianza que solo el tiempo, las innumerables batallas libradas y la profunda paz interior pueden otorgar. Camino por sus calles empedradas, respiro su aire vibrante, y la mujer que soy hoy apenas reconocería a aquella joven ingenua, silenciosa y vulnerable que fui. La vida, a veces, tiene formas crueles de arrancarnos de raíz para enseñarnos a florecer en la adversidad más profunda, en los lugares menos esperados. No he vuelto con sed de venganza, ni con el deseo de exhibir mi fortuna, sino para que el presente y el futuro de mis hijos encuentren su cauce, para que su verdad sea reconocida en la tierra que les vio nacer, para cerrar un círculo que quedó abierto con demasiado dolor. Mi regreso es, en esencia, una afirmación de la dignidad que me fue arrebatada, una búsqueda de la paz que solo la verdad puede traer. Fue en una de esas noches madrileñas de finales de otoño, cuando el aire ya empezaba a picar y las luces de la ciudad se encendían con una calidez particular, donde ocurrió lo que mi intuición me había susurrado desde que tomé la decisión de volver. Me encontraba en una elegante galería de arte, un espacio moderno lleno de piezas contemporáneas que desafiaban la mirada, en el corazón de un barrio exclusivo de la capital. Mis pasos eran firmes, mi sonrisa sincera al saludar a los colegas y socios que se acercaban, personalidades influyentes en el mundo de los negocios internacionales, hombres y mujeres que reconocían mi nombre, Aurora, como sinónimo de éxito y visión. En mi interior, sentía una serenidad que contrastaba con el bullicio educado de la gente, un confort en mi propia piel que era el resultado de un largo y arduo viaje. Mis hijos, ya casi hombres, imponentes y serenos, y mi pequeña Ana, con la gracia de una flor silvestre, rodeaban mi pequeña órbita, un escudo invisible de amor, orgullo y una lealtad inquebrantable. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de mi propósito, el verdadero cimiento de mi fortuna. Entonces, en medio del murmullo de las voces que se elevaban y el tintineo cristalino de las copas de cava, sentí una mirada, una punzada fría, extrañamente familiar, que se clavó en mi espalda. Fue como si un fragmento del pasado se hubiera materializado de repente. Instintivamente, mi cuerpo se tensó, una respuesta automática que los años no habían logrado borrar por completo, pero mi mente permaneció clara, mi corazón en calma. Me giré lentamente, con una deliberación que no era mía, sino la de una mujer que había aprendido a enfrentar los fantasmas. Allí estaban, a pocos metros, en la penumbra tenue de la galería. Ricardo, mi exmarido, doña Carmen, su madre, y a su lado, con una expresión de forzada elegancia, Lucía. El tiempo, ese escultor implacable,
había hecho estragos en ellos, de maneras que yo no esperaba, quizás porque mis propios recuerdos los habían congelado en la arrogancia de hace 15 años. Ricardo, aunque conservaba la fachada pulcra de un hombre de negocios, tenía los ojos cansados, marcados por una preocupación profunda que no conocía, surcos de una vida que parecía haberse vuelto más pesada. Doña Carmen, encorvada, parecía haber perdido parte de su antigua dureza de hierro, sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora brillaban con una confusión, una melancolía que me resultaba extraña, casi ajena a la mujer que yo recordaba. Lucía, a su lado, intentaba mantener la compostura, su sonrisa era una máscara, pero su maquillaje, impecable en la superficie, no podía ocultar la tensión palpable en su rostro, la amargura que se había arraigado en sus gestos, en la forma en que su boca se torcía ligeramente. Su presencia me resultaba tan familiar como distante, la sombra de un pasado doloroso que había logrado superar. Nuestras miradas se encontraron en un instante que pareció detener el aliento de la sala entera, un momento suspendido en el tiempo. Mis ojos, ahora serenos y claros, reflejaban la inmensidad de una historia que ellos apenas comenzaban a vislumbrar, un viaje épico de superación que ellos habían creído imposible. Los suyos, en cambio, estaban llenos de una mezcla inconfundible de sorpresa, incredulidad y un atisbo de miedo, como si hubieran visto un fantasma, pero uno muy real, tangible, que desafiaba todas sus preconcepciones. Fue la primera vez que vi la grieta en su confianza, el desmoronamiento de la ilusión que habían construido sobre mi supuesta debilidad, sobre la aurora silenciosa y sumisa que creyeron haber borrado para siempre. No había en mi interior ni una pizca de rencor, ni un asomo de la ira que habría devorado a la joven Aurora. Solo una calma profunda, una afirmación silenciosa de quién era yo ahora. Mis hijos, Mateo, Alejandro, Gabriel, Marcos y la pequeña Ana, notaron la tensión en el ambiente, se acercaron más a mí, su presencia era un testimonio silencioso, una fuerza colectiva, un enigma viviente para aquellos que me creyeron perdida para siempre. Sus miradas, fuertes y protectoras, fueron un mensaje claro, una pregunta tácita que se cernía en el aire. ¿Quiénes eran ellos, y qué representaban para mí? En ese cruce de miradas, comprendí que la venganza no era necesaria. La verdad, simplemente, comenzaba a revelarse, y con ella, una nueva aurora. Recuerdo aquellos días, como si fueran de otra vida, de una aurora que ya no habita del todo en mí, aunque su eco resuene en cada fibra de mi ser. Yo era una joven de apenas 23 años, con el corazón lleno de sueños sencillos, de anhelos que apenas trascendían el horizonte de mi pequeño barrio en las afueras de Madrid. Mi familia no poseía grandes riquezas, nuestros bolsillos nunca conocieron la holgura de los Valdés, pero teníamos el tesoro del cariño incondicional, del apoyo mutuo y del trabajo honesto, valores que para mí valían más que cualquier fortuna. La vida, con sus caprichos inesperados, me llevó a conocer a Ricardo, el heredero de la influyente familia Valdés, un nombre que en los círculos financieros y sociales de España se pronunciaba con reverencia. Ellos eran dueños de un vasto imperio, una fortuna que se contaba en cientos de millones de euros, con empresas que abarcaban desde la banca más prestigiosa hasta el sector inmobiliario de lujo. Para mí, él era la personificación del éxito, la elegancia inalcanzable, un hombre que parecía sacado de las novelas románticas que devoraba en mis escasos ratos libres, un príncipe de un cuento que creía que jamás podría protagonizar. Me enamoré con la pureza de la juventud, con la admiración sincera y desinteresada que uno siente por lo que cree inalcanzable, por la promesa de un mundo diferente, ajeno a mi humilde realidad. En mi ingenuidad, pensaba que el amor verdadero podía trascender cualquier barrera, cualquier diferencia de cuna o de apellido. Nuestra boda fue un evento deslumbrante, de esos que llenan las páginas de las revistas del corazón y los suplementos de sociedad en toda España, un despliegue de opulencia que mi mente aún lucha por procesar sin una pizca de asombro. Un día de sol radiante en la costa andaluza, con el mar Mediterráneo como testigo majestuoso y la arena dorada bajo mis pies, una alfombra efímera que Ricardo había mandado cubrir con pétalos de rosa importados de Holanda. Los arreglos florales costaron más de 20.000 euros, y la orquesta, traída de Viena,
deleitaba a los 500 invitados con valses clásicos. Ricardo lucía impecable con su traje a medida, una obra de arte sartorial que le daba un aire de intocable. Sonreía a las cámaras, a los invitados influyentes que se agolpaban para felicitarlo, pero si miro hacia atrás, con la perspectiva que solo los años y el dolor otorgan, reconozco una distancia sutil en su mirada, una aceptación calculada en lugar de la pasión desbordante que yo sentía y que esperaba encontrar reflejada en sus ojos. Yo, vestida de blanco impoluto, con un vestido de alta costura que nunca antes habría soñado siquiera tocar, sentía que había tocado el cielo, que el destino me había concedido un cuento de hadas, ignorando por completo que el cielo de Ricardo era muy diferente al mío, construido sobre pilares inquebrantables de estatus social, de poder económico y de las expectativas de una familia con un apellido que pesaba más que el amor. El brillo de los diamantes en mi mano parecía opacado por una inquietud que no sabía nombrar. Desde los primeros meses de nuestro matrimonio, las grietas comenzaron a aparecer, pequeñas, casi imperceptibles al principio, como finas líneas en un lienzo aparentemente perfecto. Mis opiniones, mis gustos sencillos por la vida hogareña, por la lectura tranquila, por las películas antiguas que tanto me gustaban, a menudo se encontraban con una sonrisa condescendiente de Ricardo, una palmadita en el hombro que pretendía ser afectuosa pero que se sentía dismissive, un tú eres tan dulce, Aurora, no te preocupes por estas cosas del mundo. De los negocios, de la política, déjame a mí esas cargas. Yo, en mi ingenuidad y mi desesperado deseo de encajar en su mundo, de ser la esposa perfecta que él merecía, prefería el silencio. Creía que mi amor, mi infinita paciencia, mi capacidad de adaptación, serían suficientes para limar esas asperezas, para unir dos mundos que parecían destinados a chocar. Ricardo, a menudo, me hablaba de sus negocios con una pasión que nunca me mostró, describiendo acuerdos de millones de euros con una elocuencia que me hacía sentir ajena, una mera espectadora en su grandiosa vida. Mis propios pensamientos, mis sueños sencillos de una panadería acogedora en un futuro lejano, parecían insignificantes, casi ridículos, en el contexto de su ambición sin límites. La brecha entre nosotros se ensanchaba, no con discusiones, sino con una silenciosa falta de entendimiento, de un espacio compartido donde nuestras almas pudieran encontrarse realmente. Doña Carmen, la madre de Ricardo, una mujer de hierro forjado en los salones de la alta sociedad madrileña, con una reputación impecable y una fortuna personal que rivalizaba con la de su hijo, nunca me hizo sentir realmente parte de su familia, de su linaje de Valdés. Su mirada era una constante evaluación fría, un escrutinio que me hacía sentir como una pieza más en su complicado tablero de ajedrez social, una adquisición para la continuidad de la estirpe, pero nunca como una hija, nunca como una igual. Sus palabras eran pocas, siempre medidas, pero cada una de ellas se clavaba, sutilmente, en mi espíritu. Me recordaban mi origen humilde, mi falta de pedigrí, mi lugar, siempre un escalón por debajo del suyo, siempre la chica sencilla que había tenido suerte. Recuerdo una ocasión en la que, con toda mi ilusión, intenté mostrarle un libro de poemas que había escrito mi abuela, un pequeño tesoro familiar. Ella lo miró con desdén, lo dejó sobre la mesa con una mueca. Aurora, en esta casa tenemos gustos más refinados, más acordes con nuestra posición. Esos son sentimentalismos de la gente común. Aquellas palabras, dichas con una elegancia cruel, me hicieron comprender la imposibilidad de cruzar esa barrera invisible que ella había erigido. Me esforzaba por aprender sus costumbres, sus códigos, sus intrincadas normas de etiqueta, por encajar en el fastuoso entorno de la Casa Valdés, una mansión que, a pesar de su belleza y su valor de muchos millones de euros, se sentía más como un museo que como un hogar. Pero cuanto más me esforzaba, más me sentía como una extraña, una impostora en mi propia vida de casada. Mi ingenuidad, mi fe en la promesa de un amor que todo lo vence, comenzaba a resquebrajarse, a mostrar las primeras y dolorosas grietas. Con el paso de los meses, la vida en la inmensa y ostentosa casa de los Valdés, que un día me pareció un palacio, comenzó a sentirse más como un laberinto silencioso y frío. Las habitaciones eran enormes,
llenas de obras de arte que valían miles de euros, pero carecían de la calidez que yo asociaba a un hogar. Ricardo, cada vez más inmerso en la vorágine incesante de sus negocios, en las complejidades de acuerdos de millones de euros que lo mantenían constantemente en reuniones y viajes a ciudades lejanas, se volvía una sombra esquiva en mi día a día. Su presencia era cada vez más ausente, su figura en la casa, un fantasma que apenas dejaba rastros. Las cenas, que yo preparaba con tanto esmero, siguiendo las recetas que le gustaban, se enfriaban invariablemente en la mesa mientras yo esperaba. Mi esperanza se diluía con cada hora que pasaba sin su llamada, sin su regreso prometido. Sus excusas, al principio elaboradas y a veces ingeniosas, se volvieron rutinarias, asuntos urgentes, compromisos ineludibles con inversores, una junta inesperada que duró hasta la madrugada. Palabras que, con el tiempo, sonaban huecas, carentes de verdad, y que mi corazón ya no lograba creer del todo, aunque mi mente se esforzara por justificarlo. Yo, en mi constante búsqueda de paz y en mi deseo de preservar lo poco que quedaba de nuestra unión, seguía guardando silencio, creyendo erróneamente que si me esforzaba más, si era más paciente, si hacía que nuestro hogar fuera un refugio de paz y comprensión, él volvería a mí, a nosotros, a la idea de familia que yo había construido en mi interior. Fue en medio de esa creciente soledad, en ese ambiente cargado de una quietud que a veces me asfixiaba, cuando la figura de Lucía comenzó a hacerse cada vez más presente en mi vida, no solo en las conversaciones esporádicas de Ricardo sobre su trabajo, sino de una forma más tangible, más inquietante, en los eventos sociales de la familia Valdés. Ella era una socia de negocios joven, con una belleza deslumbrante, de esas que atraen todas las miradas, y una ambición palpable en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba. Lucía se movía con una seguridad que yo envidiaba en secreto, una elocuencia que contrastaba con mi habitual reserva. Recuerdo una noche en particular, durante un ostentoso evento benéfico organizado por doña Carmen para recaudar 500.000 euros para una causa noble. La vi reír con Ricardo, sus manos se tocaron con una familiaridad que no era profesional, un roce que me encogió el alma. Él me presentó como mi esposa, Aurora, pero la forma en que pronunció mi nombre, la manera en que Lucía me miró, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una mezcla de cortesía forzada y un velado desafío, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. La inseguridad, un sentimiento que había intentado reprimir y ahogar con el optimismo, comenzó a crecer, a enredarse en mis entrañas como una enredadera venenosa, pero mi voz, mi habitual silencio que tanto había aprendido a dominar, no encontró las palabras para expresar lo que sentía, para poner freno a lo que se estaba gestando ante mis ojos. Me preguntaba si mi silencio era una virtud o una debilidad, una muestra de mi paciencia infinita o una invitación tácita a ser ignorada. Las noches se volvían largas, interminables, los salones vacíos resonaban con el eco de mi propia soledad. Yo me sentaba en la inmensa sala de estar, con la luz tenue de una lámpara antigua que apenas iluminaba el vasto espacio, esperando su regreso, el aroma de la cena casera que con tanto cariño preparaba, y que él, la mayoría de las veces, nunca probaría. Mis pensamientos se debatían en una batalla constante entre la negación, el deseo desesperado de creer en las palabras vacías de Ricardo, y la verdad que se negaba a ser ignorada, una verdad fría y cortante que se hacía más evidente con cada día que pasaba. ¿Acaso mi amor no era suficiente para mantenerlo a mi lado? Había algo en mí, en mi forma de ser, en mi quietud, en mi falta de ambición por el poder y el dinero, que lo impulsaba a buscar fuera de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Me aferraba a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio de un océano embravecido, creyendo que la fuerza de nuestro vínculo, la promesa de un futuro juntos, aún podía prevalecer. Y entonces, en medio de esa desesperación silenciosa, en ese vacío que se había adueñado de mi corazón, un milagro, una pequeña chispa de luz en la oscuridad, descubrí que estaba embarazada. Una nueva vida, un pequeño latido, crecía dentro de mí, prometiendo llenar el vacío, devolviéndome una razón para seguir aferrándome a la idea de que todo podría mejorar, de que la familia que tanto anhelaba, aquella que mi corazón había construido en la humildad de mis sueños, aún era posible, que ese bebé sería el puente, el motivo para que Ricardo regresara.
para que volviéramos a ser nosotros, para que el amor, una vez más, encontrara su camino de regreso a nuestro hogar. Esta noticia, tan íntima y poderosa, se convirtió en mi secreto, mi pequeña y frágil esperanza en medio de la creciente tormenta que se avecinaba. La noticia de mi embarazo, lejos de traer la alegría y la unión que anhelaba con todo mi ser, se convirtió en el catalizador de una verdad aún más cruel, un detonante que hizo estallar la frágil fachada de nuestro matrimonio. Las sutiles grietas en nuestra relación se abrieron de par en par, revelando un abismo oscuro y profundo que nos separaba irremediablemente. Ricardo, despojado de cualquier disimulo o intento de mantener las apariencias, me confrontó en una discusión que fue, para mí, una de las más dolorosas de mi vida. Por primera vez, su voz, antes tan medida y controlada, no intentó ocultar su relación con Lucía. Sus palabras, frías y directas, fueron como puñaladas, cada una clavándose más hondo en mi corazón ya herido. Aurora, dijo con una dureza que me era desconocida, esto ya no funciona, no hay futuro para nosotros. Lucía y yo compartimos una visión, un propósito en la vida, en los negocios, en todo. Tú eres diferente. No quiero esto, no quiero esta vida contigo, ni este compromiso. Mi mundo se hizo añicos en ese instante, no con un estruendo, sino con un crujido silencioso que solo yo pude escuchar. El amor inmenso que sentía por él se transformó en un dolor lacerante, un veneno dulce que me carcomía por dentro, consumiendo mi esperanza y mi inocencia. Sentía como se me rompía el alma, como se desvanecía la ilusión de un hogar, de una familia, de un nosotros que solo existía en mis sueños. La soledad que había sentido antes, aquella que me acompañaba en las noches de espera, se intensificó hasta volverse asfixiante, una manta pesada que me envolvía y me impedía respirar con normalidad. Doña Carmen, la mujer que se suponía debía ser mi suegra, mi apoyo en esos momentos de vulnerabilidad, se volvió contra mí con una frialdad gélida que me heló la sangre. Sus palabras, antes sutiles y veladas, ahora eran directas, crueles, sin ninguna piedad. Aurora, la familia Valdés no mantiene a mujeres sin fortuna, sin la ambición necesaria para estar a la altura de nuestro apellido. Este bebé no es la solución que esperábamos, ni el lazo que nos atará a ti. No eres digna de llevar nuestro apellido si no puedes mantener a mi hijo a tu lado, si no sabes cómo retenerlo. Una mujer fuerte no se queda quieta, pasiva, esperando que la vida le sonría, pero tú, siempre callada, siempre pasiva, con esa actitud resignada. Esto es tu culpa, Aurora. La gente como nosotros, la gente con posición, con poder, con una fortuna de muchos millones de euros, no tiene tiempo para sentimentalismos baratos. Estás de más aquí, mi querida, eres un estorbo para el futuro de Ricardo. Cada frase era un golpe certero, un empujón más hacia el abismo de mi desesperación. Me sentí completamente aislada en la opulencia de esa casa, una prisionera en una jaula de oro que, en lugar de protegerme, se había convertido en mi calvario. Mi vientre crecía día a día, albergando una nueva vida, pero mi corazón se encogía con cada palabra cruel, con cada día que pasaba, anticipando el dolor que se avecinaba. Comencé a experimentar contracciones prematuras, mi cuerpo, aún frágil por el dolor emocional, me gritaba la angustia que mi alma no podía expresar en palabras. Los médicos me recomendaron reposo absoluto, me advirtieron de los riesgos, pero ¿cómo podía descansar cuando mi mente no paraba de correr, cuando mi corazón estaba destrozado? La traición, la humillación, la perspectiva aterradora de enfrentar la maternidad completamente sola, sin apoyo, sin un hombro donde llorar, todo se acumulaba en un peso insoportable, una montaña que amenazaba con aplastarme. Ricardo apenas me visitaba en la habitación donde me habían confinado, y cuando lo hacía, su mirada era esquiva, llena de incomodidad, como si mi sola presencia, mi condición de esposa embarazada, fuera un recordatorio molesto de un pasado que él quería borrar a toda costa. No había en sus ojos el brillo del padre, ni la preocupación del esposo. Solo una indiferencia dolorosa. Lucía, por su parte, se movía por la casa con una confianza insolente, casi burlona. Su risa, a menudo estridente,
resonaba en los pasillos vacíos de la mansión, haciendo eco de mi desdicha, de mi soledad, de mi desesperación. Era un sonido que se clavaba en mi piel como miles de agujas finas. En esos momentos, sentada en la cama, con las manos temblorosas sobre mi vientre que albergaba la vida de mi hijo, comprendí la cruel verdad. La fe en una familia, en un amor para toda la vida, se había desvanecido por completo, disuelta en el aire frío de la indiferencia y la traición. Mi única certeza, la única fuerza que me quedaba, era que debía protegerme a mí misma y, sobre todo, a mi hijo, sin importar el costo, sin importar la soledad, sin importar el dolor. Era mi deber, mi instinto más primario, y no había nada en este mundo que pudiera detenerme. Mi mente, antes nublada por el dolor, comenzó a despejarse con una claridad fría, una determinación férrea que me impulsaría hacia adelante. La noche que mi pequeño Mateo decidió llegar al mundo, el cielo de Madrid se abrió en un diluvio torrencial, como si el propio cielo quisiera lavar la suciedad de lo que estaba por venir. Las contracciones eran intensas, dolorosas, una agonía física que se mezclaba con la angustia desgarradora de saber que estaba completamente sola, sin un alma amiga a mi lado. Logré llegar al hospital a duras penas, mi cuerpo exhausto, mi mente nublada por el sufrimiento, por el miedo a lo desconocido y por el peso de la traición. Tras horas de lucha, de un esfuerzo que sentí que me arrancaba el alma, mi pequeño Mateo, frágil y diminuto, nació con un débil llanto que, para mí, fue el sonido más hermoso del universo. No tuve tiempo para la alegría plena, para acunar a mi hijo en paz. Apenas había regresado a la habitación de recuperación, todavía débil, con el cuerpo tembloroso y el espíritu a flor de piel, cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Allí estaban, una visión que se grabó en mi memoria como una quemadura imborrable. Ricardo, con el rostro inexpresivo, Lucía, con una sonrisa apenas contenida de triunfo en sus labios finos, y un abogado, portando una carpeta que sentí que contenía mi sentencia. Ricardo me miró con una frialdad que helaba la sangre, una indiferencia que me era más dolorosa que cualquier golpe. Su voz, dura y carente de cualquier rastro de la ternura de antaño, resonó en la pequeña habitación. Aurora, necesitas firmar estos papeles ahora mismo. El divorcio es la única solución para todos. Así, tú podrás seguir tu camino, y nosotros el nuestro. Lucía, con una voz melosa pero llena de veneno, añadió, no hay vuelta atrás, Aurora. Deberías agradecer que te demos una salida, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de nosotros, lejos de la familia Valdés. Yo, apenas consciente del dolor físico que aún me atenazaba y con la vista fija en mi pequeño Mateo, que dormía inocentemente en la cuna a mi lado, sentí que me arrancaban el alma, que me despojaban de mi identidad. La mano me temblaba incontrolablemente, pero las lágrimas, por alguna razón, se negaron a salir, congeladas por una rabia sorda, por una determinación férrea que nacía de lo más profundo de mi ser, de mi instinto de madre. Con un esfuerzo sobrehumano, tomé el bolígrafo y firmé, un garabato ilegible y tembloroso que sellaba mi destino, el de mi hijo, y ponía fin a la vida que había conocido. No hubo súplicas, no hubo lamentos, solo un silencio cargado de una fuerza que ni ellos pudieron entender. Una hora después de aquel acto cruel, con mi bebé envuelto en una manta que apenas lo cubría del frío de la noche, doña Carmen entró en la habitación. Su rostro no mostraba ni una pizca de compasión, ni un asomo de arrepentimiento. Sus ojos eran tan fríos como la primera vez que la conocí. Ya has cumplido tu parte, Aurora. La casa Valdés no tiene sitio para ti ni para este niño. Lárgate. No queremos verte de nuevo por aquí. Ya no eres nada para nosotros. Sus palabras fueron como un último empujón al abismo, una confirmación brutal de que no había ni un ápice de humanidad en ellos. No hubo súplicas de mi parte, ni reproches. Solo el peso de Mateo, tan ligero y vulnerable, en mis brazos y el dolor punzante de mi cuerpo recién parido. Cada paso una agonía que me recordaba la dureza de la vida. El viento azotaba con furia la imponente puerta de bronce de la mansión Valdés mientras yo, tambaleándome, caminaba bajo la lluvia torrencial, con mi hijo en brazos, sin un destino claro. No había a dónde ir,
nadie a quien recurrir, el mundo entero parecía haberme dado la espalda. Mis pasos eran lentos, cada uno un acto de pura voluntad, una agonía que se repetía sin cesar, pero en mi corazón, contra el latido débil y constante de mi pequeño Mateo, germinaba una promesa silenciosa y feroz. Nadie, nunca más, te arrebatará la vida, hijo mío. Te lo juro. No nos vencerán. La oscuridad de la noche, el frío penetrante de la lluvia que me calaba hasta los huesos, no fueron más que el telón de fondo para el nacimiento de una nueva aurora, una madre que había sido despojada de todo, de su hogar, de su dignidad, de su amor, pero que aún poseía lo más valioso, la voluntad inquebrantable de luchar por su hijo, de forjar un destino propio, lejos de la sombra de aquellos que la habían herido. Era el primer paso de mi verdadera liberación, de mi renacimiento, con mi pequeño Mateo acunado en mis brazos, un recién nacido que aún no abría del todo sus ojos al vasto mundo. Llegué a Rusia. Moscú se presentaba inmensa, helada, cada aliento se convertía en un soplo de vapor en el aire gélido, un constante recordatorio de la abrumadora soledad que me rodeaba. No conocía el idioma, no tenía ningún contacto, ni siquiera un techo seguro y cálido bajo el cual guarecernos. Mis pocos ahorros, apenas 200 euros, se esfumaron rápidamente, pagando un pequeño y viejo dormitorio en una pensión para inmigrantes, con paredes desconchadas y un olor a humedad que se aferraba a la ropa, un eco persistente de la precariedad de nuestra existencia. Cada amanecer era una nueva batalla que enfrentar. Cada puesta de sol una pequeña victoria si Mateo había dormido tranquilo y había logrado alimentarse. Recorrí las calles con mi bebé pegado al pecho para darle calor, buscando trabajo desesperadamente, lavando platos, limpiando suelos, haciendo lo que fuera, pero la mayoría de las puertas se cerraban al ver a una madre soltera con un recién nacido a cuestas. Una noche, el frío era tan intenso que mis manos estaban entumecidas, y las lágrimas que me había negado en Madrid, aquellas que la dignidad y la rabia habían congelado, brotaron silenciosamente mientras mi hijo, por primera vez, lloraba de hambre sin que yo pudiera ofrecerle consuelo. En ese abismo de desesperación, un milagro, la dueña de una pequeña y humilde panadería vietnamita, una mujer de rostro amable y ojos sabios, me vio desde el umbral de su local. Su mirada, llena de una compasión que no esperaba, me ofreció una oportunidad, un simple trabajo. Puedes limpiar, fregar, hacer lo que necesites. Aquí, con este frío, no pueden estar en la calle, es demasiado peligroso para un bebé, dijo, y aquellas palabras fueron como el primer rayo de sol después de una tormenta eterna. Así comenzó mi nueva vida, entre el vapor aromático de los hornos y el sonido reconfortante de las ollas. De día, trabajaba sin descanso, mi cuerpo aún adolorido por el parto y el esfuerzo constante, y de noche, me sentaba junto a la estufa, estudiando ruso con periódicos viejos y hojas sueltas, mientras Mateo dormía plácidamente a mi lado, ajeno al mundo. Varias veces estuve a punto de desmayarme por el cansancio extremo, pero la imagen de mi hijo, su respiración suave, era el ancla que me mantenía en pie, el motor que impulsaba cada músculo de mi cuerpo agotado. Un día, en un gesto que me cambió la vida, la dueña me ofreció un trozo de masa y un poco de mantequilla. A tu hijo le gusta este olor cuando hago pan. Inténtalo tú, quizás te distraigas, me animó con una sonrisa. Mis manos, al principio torpes y sin experiencia alguna en la cocina más allá de lo básico, comenzaron a moverse con una precisión que nunca supe que poseía. El aroma de aquel pan recién horneado, un pan impregnado de mi amor incondicional por Mateo y de mi profunda necesidad de sobrevivir, fue distinto, lo supe desde el primer momento. La gente del barrio, los pocos clientes que pasaban por allí, lo probaron, y en poco tiempo, los niños corrían a la panadería pidiendo el pan de Aurora, y se lo llevaron todo, dejando el cesto vacío. La dueña, con una luz brillante en los ojos, me dijo entonces: «Tienes un don especial, Aurora. Quizás algún día, con esfuerzo y dedicación, puedas abrir tu propia panadería, una más grande, solo tuya». Aquellas palabras, tan sencillas y pronunciadas con tanta fe, encendieron una chispa en lo más profundo de mi ser, una esperanza real y tangible que la familia Valdés, con todos sus millones de euros y su estatus,
nunca me había permitido siquiera soñar. Sentí que, finalmente, estaba construyendo algo propio, algo que nadie podría arrebatarme. Los años pasaron volando, llenos de trabajo, de risas y de amor. Mi familia creció de maneras que nunca habría imaginado. Poco después de Mateo, el destino me bendijo con mis gemelos, Alejandro y Gabriel, dos niños enérgicos y curiosos que llenaron de un nuevo tipo de alegría y travesuras nuestro pequeño apartamento. 3 años más tarde, llegó Marcos, el más travieso y risueño de todos, un torbellino de energía que mantenía la casa en constante movimiento. Y luego, una tarde de invierno, entre los copos de nieve que caían silenciosamente sobre Moscú, encontré a Ana, una niña de unos 4 años, abandonada y tiritando de frío en un portal. Su pequeña mano se aferró a la mía con una fuerza desesperada, y en ese instante, supe que ella también era mía, que debía protegerla como al resto de mis hijos. 5 hijos. 5 corazones que latían al ritmo del mío, que me recordaban cada día el verdadero significado de la palabra familia, un significado que trascendía la sangre, el dinero o el estatus. Ellos eran mi fortaleza, mi razón de ser, el milagro que había brotado de la más profunda oscuridad y desesperación. Mi cadena de panaderías, ahora conocida en toda Moscú y valorada en muchos millones de euros, era el fruto de su amor incondicional y de mi incansable esfuerzo. Pero la verdadera riqueza, la única que importaba, no eran las cifras en una cuenta bancaria, sino la calidez de sus abrazos y la pureza de sus risas que llenaban mi hogar. Los 15 años transcurridos desde aquella noche de lluvia en Madrid habían transformado no solo mi vida, sino también la percepción del mundo sobre mí. Mi cadena de panaderías, el amanecer de Aurora, había florecido, extendiéndose por Rusia y abriendo sucursales incluso en algunos países del este de Europa. Mi fortuna, ahora valorada en varios cientos de millones de euros, era el fruto de años de incansable trabajo y el amor incondicional de mis hijos, pero mi mente estaba lejos de cualquier vanidad o sed de reconocimiento. Me concentraba plenamente en ellos, en seguir construyendo el futuro seguro y digno que les había prometido. Mientras yo forjaba un nuevo camino, la poderosa familia Valdés, en Madrid, se tambaleaba al borde del abismo. Lucía, con su ambición desmedida y su astucia sin escrúpulos, había utilizado a Ricardo como un peón en una red de negocios turbios y transacciones fraudulentas que ahora salían a la luz, amenazando con arrastrar a la quiebra a todo el imperio Valdés. La prensa hablaba de un desastre inminente, de un legado familiar a punto de desaparecer. Ricardo, antes tan seguro de sí mismo y arrogante, vivía sumido en la desesperación. Las constantes llamadas de los accionistas, los titulares de prensa que gritaban la ruina, y la presión insoportable de los acreedores lo habían despojado de toda su antigua soberbia. Una tarde, en medio de ese caos, un mensaje anónimo llegó a su bandeja de entrada personal, una pequeña semilla de duda que germinaría en una verdad devastadora. Si quieres saber la verdad sobre Aurora, sobre por qué desapareció sin rastro, sobre quién bloqueó sus llamadas y el dinero que supuestamente le enviaste, busca los archivos internos de la empresa. La curiosidad, y quizás un atisbo de la culpa que había intentado enterrar bajo la alfombra de su conciencia, lo impulsaron a investigar. Lo que descubrió fue un torbellino de mentiras y traiciones meticulosamente orquestadas por Lucía. Correos electrónicos falsificados en mi nombre, con mensajes fríos y despectivos que le hicieron creer que yo lo había abandonado sin remordimientos, la manipulación de las llamadas del hospital donde di a luz a Mateo, y el desvío sistemático de los 25.000 euros de manutención que él creía haberme enviado para mi hijo. La verdad se le cayó encima como una losa pesada, aplastando cada una de sus viejas creencias y desmoronando la imagen que había tenido de sí mismo y de Lucía. Con la verdad al descubierto, Ricardo, un hombre que parecía haber envejecido 20 años en unos pocos meses, confrontó a Lucía. La escena fue un caos de gritos, negaciones desesperadas y acusaciones hirientes. Él, con una furia contenida que nunca antes le había visto, le exigió explicaciones. Lucía, acorralada, intentó excusarse con argumentos de amor y lealtad hacia él, pero sus palabras ya no tenían poder, su fachada se había desmoronado.
Solo sé que has destruido la vida de una mujer inocente y me has robado 15 años con mis hijos. Lucía, le espetó Ricardo, su voz temblorosa, apenas contenida. Esa misma noche, Lucía fue arrestada por fraude y malversación, su imperio de mentiras desmoronándose finalmente ante la justicia y la ley. Poco después, Ricardo y doña Carmen, con el rostro marcado por la vergüenza, el dolor y el arrepentimiento, se presentaron en mi hogar. Sus ojos me rogaron, sus palabras tartamudeaban disculpas que se perdían en el silencio expectante de mi salón. Los recibí con calma, con una serenidad que era el fruto de años de lucha y de encontrar la paz en mi propio interior, sin un rencor evidente en mi voz, pero sin un perdón precipitado en mi corazón. Los miré a ambos, dos figuras derrotadas por el peso de sus propias decisiones, y sentí que, finalmente, el eco de mi dolor pasado comenzaba a silenciarse, dando paso a una extraña sensación de justicia sin haberla buscado. El acercamiento de Ricardo y doña Carmen tras la caída de Lucía fue un proceso tan delicado como una danza en un campo minado. Ambos, con el peso de la culpa y el arrepentimiento marcando sus rostros, buscaron el camino hacia nosotros, hacia mis hijos y hacia mí. Ricardo, visiblemente demacrado, intentó ofrecer disculpas, palabras que en otro tiempo habrían significado el mundo para mí, pero que ahora resonaban vacías, ecos de un pasado distante. Él hablaba de remordimiento, de querer enmendar sus errores, de construir un puente hacia los hijos que había abandonado, pero la mirada de mis pequeños, que ya no eran tan pequeños, era un muro de recelo que él apenas podía comenzar a franquear. Yo, por mi parte, lo recibía con una calma que había costado años forjar, observando cada gesto, cada palabra, sin prisa por perdonar, pero tampoco con la intención de cerrar la puerta por completo. Mis hijos, mi verdadera fortaleza, reaccionaron con una cautela digna de la madurez que habían desarrollado a mi lado. Mateo, el mayor, con su mirada profunda y su serenidad inquebrantable, fue el primero en expresar lo que todos sentían. Recuerdo una tarde, Ricardo se había acercado a él en el jardín, intentando iniciar una conversación, una conexión que nunca tuvieron. Ricardo le habló de sus negocios, de cómo le gustaría enseñarle, compartir con él su mundo. Mateo lo escuchó en silencio, sus ojos fijos en los de su padre biológico, y luego, con una voz clara y decidida que no dejaba lugar a dudas, le dijo: «Usted no es nuestro padre. Un padre no abandona a su familia en la lluvia. No lo hace. Un padre está ahí cuando la madre llora, cuando los hijos enferman, cuando no hay pan en la mesa. Usted no hizo nada de eso». Las palabras de mi hijo, dichas con una honestidad brutal que no conocía la diplomacia, se clavaron en el corazón de Ricardo. Él, el magnate orgulloso que había manejado empresas de millones de euros, se vio reducido a un hombre arrepentido, buscando la aceptación de un hijo al que había renunciado con tanta facilidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo, lágrimas que no vi en aquel hospital hace 15 años. Mis otros hijos, Alejandro, Gabriel y Marcos, aunque no tan directos como Mateo, también mantuvieron una distancia prudente, un escudo invisible de lealtad hacia su madre que Ricardo no podía penetrar. La pequeña Ana, con su inocencia, observaba la escena, instintivamente aferrándose a mi mano, sus ojos grandes reflejando la cautela de sus hermanos mayores. Era evidente que, para ellos, la figura paterna que Ricardo anhelaba ocupar era un vacío que él mismo había cavado, y llenarlo requeriría mucho más que palabras. La relativa calma que habíamos encontrado se vio, una vez más, perturbada. La familia Valdés, que había estado sumida en su propio caos tras el escándalo de Lucía y la inminente bancarrota que amenazaba su imperio de cientos de millones de euros, decidió convocar una reunión de emergencia. El objetivo era claro: intentar salvaguardar sus intereses, y en ese proceso, cuestionar la legitimidad de mis hijos como herederos de Ricardo. La noticia llegó a través de un abogado, un hombre de la familia que aún conservaba un rastro de decencia. Me informó que algunos parientes lejanos y accionistas importantes, aquellos que solo aparecían en tiempos de crisis o de herencias, estaban sembrando dudas sobre el linaje de mis hijos, exigiendo pruebas de paternidad. Una vez más, la sombra de la exclusión se cernía sobre nosotros,
un último intento de borrar nuestra existencia, de negar nuestra historia. Mis hijos, al escuchar la noticia, se indignaron. Madre, ¿quieren negarnos ahora? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de haber salvado su empresa? Preguntó Gabriel con la voz teñida de rabia contenida. Los tranquilicé con una mano firme en el hombro de cada uno. La verdad siempre encuentra su camino, hijos. No hay nada que temer. Nosotros no tenemos nada que esconder. Esta es una oportunidad para que vean quiénes somos realmente. En ese momento, mi convicción se reafirmó. La verdadera fuerza no residía en la sangre que unía, sino en el amor y la lealtad que habíamos forjado juntos. No buscaría la aceptación de la familia Valdés, no la necesitaba, pero mis hijos sí tenían derecho a conocer su origen, a que su verdad fuera reconocida. Llegó el día de la reunión. La imponente villa de los Valdés, que una vez fue mi hogar y ahora me parecía ajena, llena de ecos y fantasmas del pasado, se alzaba bajo un cielo gris de Madrid. La sala de reuniones estaba abarrotada de tíos, primos, accionistas importantes, todos con la mirada escrutadora, la curiosidad y el juicio palpables en el ambiente. Ricardo y doña Carmen, con el rostro tenso y preocupado, caminaban a mi lado, uniendo sus pasos a los nuestros. Mis 5 hijos, vestidos con una elegancia que reflejaba la madurez y la confianza que habían adquirido, entraron detrás de mí. Su presencia era una declaración silenciosa de unidad y fuerza. Sus rostros, tranquilos pero firmes, contrastaban con la expectación nerviosa de los presentes. Un tío lejano, un hombre de negocios de apellido ilustre pero sin escrúpulos, se puso de pie, su voz resonando en el silencio. Señora Aurora, comenzó, con un tono condescendiente, debemos abordar un asunto delicado. Estos niños, sus hijos, han vivido en Rusia durante 15 años. Aunque sabemos que son importantes para Ricardo, la familia desea una confirmación formal de su linaje para salvaguardar el futuro de nuestro patrimonio. Su discurso era una fina capa de cortesía que apenas ocultaba el deseo de exclusión. El silencio fue sepulcral, todos esperaban mi reacción, quizás un arrebato, una súplica. Pero yo no era la Aurora de antes. Miré a Mateo, mi hijo mayor, y él entendió. Se adelantó un paso, su voz firme y resonante, llena de una elocuencia que solo el dolor y la necesidad forjan. Si desean pruebas de paternidad, estamos de acuerdo. No tenemos nada que esconder. Pero, permítanos preguntarles, ¿quién de ustedes se atreve a cuestionar la sangre que corre por nuestras venas, la historia que nos ha traído hasta aquí? Nadie respondió. Una tía lejana, con sus joyas llamativas y su aire de superioridad, intentó justificar la petición de nuevo. Es por el bien de la fortuna, del legado de la familia, queremos que todo sea transparente. Gabriel, mi gemelo, la interrumpió con una lógica afilada que dejó a todos sin palabras. Si tan preocupados estaban por el legado, ¿por qué permitieron que Lucía destruyera la reputación y las finanzas de esta empresa con fraudes de millones de euros? La sala enmudeció, muchos bajaron la mirada, avergonzados. Mi mensaje final fue claro y contundente, mi voz resonó con una autoridad que no necesitó gritos. Si el resultado de las pruebas no es el esperado, nosotros nos iremos de aquí, sin una palabra más, y nunca más volveremos a pisar esta casa. Pero si, como yo sé, el resultado confirma su paternidad, exigiré que nuestra verdad y nuestra dignidad sean restauradas públicamente, ante toda la familia, sin excusas ni medias tintas. Mis hijos se tomaron de las manos, sus ojos reflejaban la misma determinación, la misma fe inquebrantable en nuestra verdad. Había llegado el momento de la justicia, no de la venganza. La tensión se palpaba en el aire de la sala de reuniones, pero en mi corazón, una profunda calma residía, nacida de la certeza y de la fe inquebrantable en la verdad. Cuando el sobresellado con los resultados de las pruebas de paternidad fue abierto, y el médico leyó en voz alta con claridad inconfundible, los 5 niños, Mateo, Alejandro, Gabriel, Marcos y Ana, tienen una relación sanguínea directa e indiscutible con Ricardo Valdés.
Los resultados son absolutamente precisos. La noticia resonó como un trueno en la sala, un eco que disipó todas las dudas. Los rostros de quienes nos habían juzgado y sospechado se tornaron pálidos, muchos bajaron la mirada, incapaces de sostener la mía. Doña Carmen, con lágrimas genuinas brotando de sus ojos, se abalanzó hacia mí y me abrazó con fuerza. Lo sabía, Aurora, sabía que eran nuestra sangre, nuestra familia, susurró entre sollozos. Mis hijos, en un gesto instintivo, se abrazaron entre ellos, un suspiro de alivio colectivo, una victoria silenciosa que no necesitaba palabras, solo el calor de sus cuerpos unidos. El respeto, antes ausente, comenzó a llenar la sala, reemplazando el aire viciado de prejuicios y sospechas. Sin embargo, la batalla por la verdad aún no había terminado, pues el rencor tiene muchas caras y caminos. Lucía, a pesar de estar tras las rejas, encontró la forma de orquestar un último y desesperado intento de venganza. A través de una red de contactos leales, lanzó una virulenta campaña de desprestigio en las redes sociales, inundando Internet con documentos falsificados, rumores de corrupción, lavado de dinero, e intrincadas tramas de evasión fiscal contra la familia Valdés. Pero no se detuvo ahí. También me atacó personalmente, presentándome como una oportunista, una mujer que había regresado solo para reclamar una fortuna que no le pertenecía. La reputación de la empresa Valdés, ya tambaleante por los escándalos anteriores, comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante, las acciones caían en picada, y el pánico se apoderó de los accionistas. Madre, no podemos dejar que la mentira gane, dijo Gabriel con la voz teñida de rabia contenida al ver los titulares. Tenemos que hacer algo. Nuestro honor, el honor de la familia, está en juego. Sentí que era el momento de dejar de lado cualquier reserva. Comprendí que proteger la verdad y la dignidad de mis hijos era lo más importante, y que el silencio ya no era una opción. No había lugar para el miedo ante las difamaciones o las sucias estratagemas. Tomé la decisión. No nos esconderemos, les dije a mis hijos con voz firme. Organizaremos una transmisión en vivo, un directo en las principales plataformas. La verdad siempre prevalece. La noticia de nuestra aparición pública corrió como la pólvora en toda España, y en cuestión de minutos, cientos de miles de personas se conectaron, ansiosas por el drama que se desplegaba. Yo, Aurora, aparecí en pantalla, mi rostro sereno pero mi mirada firme, directa a la cámara. Soy Aurora, la mujer de la que hablan hoy las noticias. Dejé la casa de los Valdés no por dinero, sino para salvar a mi hijo, para darle una vida digna. Relaté mi historia en Rusia, mi lucha diaria, mi trabajo como panadera, el nacimiento y la adopción de mis hijos, todo sin una pizca de autocompasión o melodrama. Mi relato era puro, auténtico, y tocaba el corazón de la gente. Luego, mis hijos, con una calma y una inteligencia que asombraron a la audiencia, tomaron la palabra. Mateo, con sus habilidades informáticas, expuso meticulosamente las inconsistencias y errores de edición en los documentos falsos que Lucía había difundido. Gabriel analizó los datos económicos, demostrando la manipulación financiera. Marcos y Alejandro señalaron las contradicciones lógicas y los patrones de Photoshop en las imágenes que intentaban incriminar a la familia. Ana, la pequeña, se acurrucó a mi lado, sus ojos grandes y brillantes, su presencia un símbolo viviente de nuestra unidad y la inocencia que defendíamos. Mi mensaje final resonó con fuerza: no busco venganza, pero no permitiré que nadie manche el honor de mis hijos, ni la reputación de la familia Valdés con mentiras. Mi mano se posó sobre mi corazón. Porque ellos son mi sangre, mi vida, mi verdad. El impacto fue inmediato y masivo. El público estalló en un torbellino de apoyo y admiración por mí y por mis hijos, y una ola de indignación se levantó contra las mentiras de Lucía. Los comentarios inundaron las redes sociales, aplaudiendo nuestra valentía y la inteligencia de los niños. En cuestión de horas, las acciones de la familia Valdés comenzaron a recuperarse, y los periódicos, antes llenos de titulares condenatorios,
Ahora nos elogiaban como la mujer más fuerte del año y los niños que hicieron que la verdad prevaleciera. Mi honor y el de mis hijos, junto con la reputación de la familia Valdés, fueron restaurados. Miré a mis hijos en el estudio, sus rostros iluminados por la victoria de la verdad, y sentí que esta era la verdadera justicia, no la de las prisiones o las ruinas, sino la de la integridad. La luz del atardecer teñía de tonos dorados la sala de la casa que ahora, poco a poco, volvía a sentirse como un hogar. Ya no era aquella mansión fría y opulenta de los Valdés, sino un espacio lleno de risas, de aromas a pan recién horneado y de la vibrante energía de 5 almas jóvenes. Ricardo y doña Carmen, sentados al lado de Aurora, observaban a Mateo, Alejandro, Gabriel, Marcos y la pequeña Ana jugar tranquilamente en el jardín. Las cicatrices del pasado permanecían, ya no supuraban, no dolían con la intensidad de antaño. Se habían convertido en recordatorios silenciosos, lecciones aprendidas de un camino andado, grabadas en el alma. Mi corazón, que un día fue un campo de batalla, ahora era un remanso de paz, un santuario donde el rencor no tenía cabida. Había comprendido que la verdadera libertad no se hallaba en la ausencia de enemigos, sino en la ausencia de resentimiento. Mi vida, la que he construido con mis hijos, se había convertido en la plenitud que nunca supe que buscaba. Ya no era la Aurora silenciosa y sumisa que se desvanecía en los pasillos de la casa Valdés. Era una mujer forjada en el fuego de la adversidad, una empresaria de éxito que había levantado un imperio de la nada, pero sobre todo, era una madre que había criado a 5 seres excepcionales. Ricardo y doña Carmen, aquellos que un día me habían despojado de todo, ahora buscaban, con una humildad que no conocía, un lugar en nuestras vidas. Ricardo, el que un día fuera un magnate altivo, había abandonado la soberbia que lo cegó durante tantos años. Su fracaso no se debió a la falta de millones de euros o de influencia en los círculos de Madrid, sino a su incapacidad fundamental para ver el valor más allá de las apariencias y el estatus. Subestimó la profundidad del carácter de Aurora, mi primera esposa, desestimando su esencia en favor de una superficialidad que, irónicamente, le prometía un ascenso vacío. Mi error no residió en un cálculo económico, sino en una profunda y fatal equivocación al juzgar el carácter y la lealtad. Su arrogancia me impidió reconocer la verdadera fuerza que tenía a mi lado, la integridad que no necesitaba adornos. En el fondo, la traición no había sido una respuesta a una supuesta debilidad de Aurora. Era un reflejo de la propia inseguridad de Ricardo, de la fragilidad de un ego que necesitaba ser constantemente validado, un hombre que buscaba sentirse necesario en una relación. La independencia tranquila de Aurora, su fortaleza silenciosa y su capacidad de autosuficiencia, inconscientemente, lo perturbaban. No podía dominarla ni moldearla a su antojo, y esa falta de control lo llevó a buscar consuelo en una mujer que, irónicamente, acabó por manipularlo y despojarlo de todo. Su derrumbe vino no de la fuerza de Aurora, sino de mi propia incapacidad para enfrentar a una mujer que brillaba con luz propia, sin pedirme permiso. La verdadera victoria de Aurora no se manifestó en la adquisición de más riqueza o en la humillación pública de quienes la hirieron. Su triunfo fue de una naturaleza más profunda y perdurable. Radicó en mi capacidad de partir sin dar explicaciones innecesarias, sin clamar venganza, sin perderme en el rencor. Mi regreso no fue para cobrarse una deuda, sino para que mis hijos conocieran su verdad, para demostrarles que la dignidad no se negocia y que el amor se construye sobre cimientos sólidos. Ella no necesitó destruir para reconstruir. Simplemente se mantuvo fiel a sí misma, a sus valores, y en esa quietud encontró una fuerza inquebrantable que, finalmente, redefinió lo que significaba la victoria. Porque, a veces, la mayor lección reside en saber cuándo callar y cuándo marcharse. La vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos despoja de lo material para revelarnos lo imperecedero. La verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la entereza del espíritu. ¿Crees que, al final, todos encuentran lo que verdaderamente buscan en la vida? La historia de Aurora termina aquí. Un viaje de 15 años que nos ha llevado a través de la amargura, la lucha y, finalmente, la paz más profunda.
¿Qué piensas de la decisión de Aurora? ¿Habrías actuado diferente si hubieras estado en su lugar, si la vida te hubiera puesto en la misma encrucijada? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios. Me gusta leer cada palabra vuestra. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo profundo en tu corazón, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creas que también conmoverá, y suscribirte al canal para no perderte los próximos misterios y las vidas que están por ser contadas. Nos vemos en la próxima historia, queridos oyentes, y quién sabe, quizás la próxima vez, en este espacio de confianza y relatos, seas tú quien nos cuente la tuya.